8:35 de la mañana de este día viernes 22 de diciembre, último día hábil antes de Navidad, fin de semana largo, un día especial podríamos decir, ¿no? Un viernes especial. Estamos en nuestro panel habitual donde conversamos de política y de actualidad nacional y también internacional. Y estamos aquí en el estudio con Marcelo Mella, analista político académico de los H. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, buenos días. Columnista también hablábamos ahí en la pausa. Sí, estoy peor que tú porque no he comprado los regalos, así que estoy complicado hoy día. Bueno, hay mucha gente que está en esa situación, ¿ah? De aquí me voy a los negocios. Sí, pues no, y además que el domingo pasado no estuvo abierto el comercio, el gran comercio, por lo tanto eso generó también un retraso. Estamos también vía telemática desde Antofagasta con nuestra amiga de la casa, podríamos decir, doctora en ciencia política, académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Francis, buen día, ¿cómo estás? Marcelo, muy bien, feliz de estar con ustedes en el panel. Hola, buen día. Desde Antofagasta, sí, mandamos saludos a la Perla del Norte. Tenemos harto que hablar de nuestro país, varios temas los repasaba Claudio y Juanita con el entrevistado anterior, con el senador Núñez, pero quiero partir con lo que ocurre más allá de la cordillera de los Andes, Argentina, que tiene su crisis, desatada, ¿no? A propósito de este decretazo que sorprendió a todos. Ayer hacíamos algún breve repaso de aquello, estas 300 leyes que se buscan derogar vía decreto y que ha generado una reacción bien enérgica de la ciudadanía con manifestaciones, cacerolazos. Esto fue el día miércoles, ayer se replicó también. Yo veía en la tarde la televisión argentina, que bueno, tiene una característica bien distinta a la nuestra. Ellas son comprometidos políticamente, medios que son abiertamente de oposición. No lo ocultan. No lo ocultan, y bueno, y son mucho más politizados en general los argentinos, ¿ah? Y hablaban, por ejemplo, de Milei como una especie de dictador, hablaban de aires monárquicos. Decían también, por ejemplo, había un espacio en el canal que estaba viendo que se llamaba Argentinazuela. A propósito de estos supuestos, como decían, ¿no? Aires monárquicos, lo criticaban, decían que era un autócrata, un Putin de ultraderecha. Hubo un panel que me llamó la atención, que había parlamentarios de distintos sectores, y lo que más se criticaba era el hecho de que no se fuera a exponer sus ideas al Congreso. Decía un parlamentario de oposición que el presidente Macri, en su momento, que tenía también un impulso reformista, siempre cuando quería hacer cambios iba al Congreso, y ahí medía fuerzas democráticas, ¿no? Como ocurre en cualquier democracia del mundo, pero eso no es lo que está ocurriendo en Argentina, y por eso se dice que Milei sería una especie de autócrata en potencia, ¿no? Marcelo Mella, ¿cómo ves tú lo que está pasando en el país vecino y las proyecciones que esta situación puede tener? Había memes ayer que decía Milei no llega a julio, ¿no? Los típicos memes de julio. Sí. Bueno, el trauma argentino es la imagen de Fernando Larrúa arrancando la Casa Rosada en el helicóptero. El helicóptero se estaciona hasta el día de hoy en la parte de atrás de la Casa Rosada, así que en el patio trasero que mira a Puerto Madero. Así que cuando uno pasa por ahí no puede dejar de recordar esa imagen histórica de un presidente arrancando un poco agachado, digamos, de la Casa Rosada y con la multitud al frente manifestándose para que se termine el gobierno. Ese yo creo que es parte de las huellas, de las heridas profundas en el inconsciente colectivo argentino. Lo que tenemos en esta semana es algo que es poco sorpresivo a mi juicio, porque evidentemente el presidente Milei iba a hacer los cambios más duros al inicio, primero. Lo que no sabíamos era la envergadura de esos cambios y el canal a través del cual iba a materializar esto. Me parece que tomar una decisión de un decretazo, como se dice, ¿no? Una decisión de tanta profundidad como la que está tomando Milei, obliga a mirar cuáles son los escudos de protección, tanto a nivel de la movilización callejera como a nivel parlamentario. Es bueno decir que el gobierno de Milei no tiene mayoría
en el Congreso. Por lo tanto, el escudo de protección parlamentario es relativamente débil. Requiere de los sectores de la derecha tradicional en Argentina, donde el líder natural de ese sector es el expresidente Macri, y sectores de la Unión Cívica Radical. Es muy curioso porque algunos voceros incluso del presidente Milei, algunos ministros, algunos líderes de opinión del espacio político que él lidera, incluso han tenido polémicas inútiles con la Unión Cívica Radical en consecuencia que es fundamental para no caer víctima de una acusación de la oposición, digamos, de un juicio político, un impeachment. Entonces, yo diría que la posibilidad de defenderse de un ataque de la oposición a través de un juicio político está abierta. Y por otra parte sabemos que no da lo mismo en Argentina si el gobierno es peronista o no es peronista. Y aunque Milei tenga alguna relación, incluso hay algunos nombramientos de ministros de peronistas no kirchneristas, de peronistas de derecha, digamos. De todas maneras, el tema de la movilización social es un tema muy complejo, porque históricamente el Partido Justicialista o el peronismo más amplio ha controlado la calle. Y entonces lo que estamos viendo desde el día miércoles es una respuesta al decretazo que era también bastante predecible. Ahora, vamos a ver cuál es la reacción del Congreso. Eso yo creo que es lo clave, porque si efectivamente el presidente queda en minoría, no es descartable que el presidente no llegue al final del gobierno. Ahora, si se consolida un sector que no es el espacio político del presidente, pero que está dispuesto a frenar una acusación constitucional o un juicio político, yo creo que el presidente puede respirar un poquito más aliviado. Pero la situación es muy compleja. Si pierde la mayoría en el Congreso, la verdad es que hacia adelante se ve bastante gris el panorama del gobierno argentino. Sí, igual no deja de ser llamativo, Francis, que estemos hablando de posible juicio político a 10 días que asumió el presidente Milei. Yo, dentro de los análisis que escuchaba ayer, estaba a propósito de las medidas, ¿no? Y de este llamado decretazo, es que muchas de ellas no responden a urgencias sociales o a las personas más vulnerables, ¿no? Se decía, por ejemplo, que se está regulando la economía, porque Milei habló de una desregularización, se está regulando la economía, pero en función de las principales corporaciones. Y ahí viene, por ejemplo, cuestiones que son bien inexplicables, como vender los clubes de fútbol, ¿no? ¿Qué urgencia puede tener vender los clubes de fútbol? Entre otras cosas, está el tema de los inquilinos, que probablemente va a generar mayor reacción ciudadana, ¿no? ¿Cómo ves el escenario, Francis, y esta promesa que se hizo respecto de la casta, pero que finalmente está afectando, al parecer, a la mayoría de los argentinos que están en una situación de vulnerabilidad bien complicada? Sí, bueno, efectivamente, muchas de las decisiones que estaba tomando el presidente, como bien decía Marcelo, uno ya las había visto en su discurso, digamos, durante la campaña y luego de asumido. La política es bien semiótica, ¿no? Y no me cabía duda de que en el fondo él, dándole la espalda al Parlamento, finalmente iba a generar, digamos, una conducta como la que está, política como la que está generando. Hay un levantamiento de literatura internacional que habla justamente de, digamos, de este paso del populismo a gobiernos autocráticos. Estoy pensando en Steve Levitsky, en Anna Applebaum. Hay toda una literatura que se basa en el caso, por ejemplo, Turquía, de Estados Unidos en Donald Trump, Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, pareciera ser que es la lógica, digamos, política o de proceso político, y que sobre todo está sustentada sobre la base del escaso robustecimiento institucional. O sea, cuando en realidad vemos países tan, digamos, en procesos tan críticos o en crisis tan profundas, inevitablemente liderazgos de estas características se imponen, pero además desarrollan, digamos, estas prácticas políticas. Entonces, eso, digamos, esta cosa semiótica, pero también esta lógica política tampoco me parece tan extraña. Ahora, efectivamente, él había anunciado, digamos, esta mano dura. También hay literatura sobre mano dura, ¿no? Esta mano dura, digamos, apretarse el cinturón extremadamente,
Y frente a eso, evidentemente, una sociedad, una cultura, una mentalidad de país acostumbrada a una subvención social extremada que ha generado, por supuesto, la crisis profunda económica, ¿no? Y los grados de inflación también, inevitablemente reacciona frente a este cambio tan drástico. La pregunta es tal vez si Argentina es relativamente parecido a Chile en que a lo mejor quiere cambios, pero no de manera tan drástica. No estoy tan segura porque tampoco funcionó la política de Macri. Entonces uno pudiese preguntarse, bueno, pero ¿cuál es la fórmula para que un país grande, rico, productivo como Argentina no logre salir de la crisis independiente, digamos, de los gobiernos que estén presentes? Y además también la lógica de la corrupción y ciertas lógicas ya instaladas en el ADN del sistema político y seguramente también de la clase social también. Entonces hay una serie de elementos que son importantes tener en cuenta y a mí me parece que esta regulación económica o este saneamiento económico, él habló de saneamiento económico cuando recién tomó el poder, pareciera ser que va a traer, digamos, heridas profundas. Y en estas heridas profundas, la pregunta es si la clase política sustentada en el Parlamento finalmente va a permitir que esto siga ocurriendo o no, efectivamente. Y para terminar también, otro aspecto también importante que también lo vimos en Chile, la ciudadanía y también la clase política está cada día más expectante de que rápidamente un gobierno se instale. Entonces, la instalación, digamos, cada vez es en un tiempo menor, y esa instalación, digamos, en el fondo también saca sangre en las decisiones. Entonces yo creo que ahí también hay un tema bastante importante con respecto a la instalación en función de si este proceso va a ser muy largo, muy corto, y si finalmente la clase política va a dejar gobernar a la mirada que tiene, autocrática que tiene Milei. O sea, era lógico que la tuviera, ¿no? Dado los antecedentes de su visión populista y de Estado. Me da la impresión de que eso, digamos, va a ser lo más complejo en el transitar, en este caso de Argentina. Y no sé si sea tan importante la proyección de Milei, pero sí la proyección de Argentina como Estado. A propósito de lo que relata Francis, que yo comparto prácticamente todo, es bueno también como elemento de contexto, porque hemos visto imágenes de manifestaciones muy multitudinarias, con mucha gente. Pero es bueno situar también esto en cuanto a que las manifestaciones han sido principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y principalmente en Rosario, que son dos ciudades donde efectivamente la oposición es muy fuerte. En el caso de la provincia de Santa Fe, existe una coalición, un bloque político de izquierda que es muy fuerte y que ha durado mucho tiempo, que ha elegido gobernadores, que ha elegido autoridades locales, y parece ser que la derecha ahí, a pesar de que Milei sacó una buena votación, pero parece que orgánicamente la derecha ahí no entra. Y la ciudad de Buenos Aires claramente es un bastión del kirchnerismo. Por lo tanto, es bueno también poner en contexto esto, ¿eh? Son dos ciudades en donde la oposición es muy fuerte. No hemos visto manifestaciones de esa envergadura en el resto del país. Estoy pensando en Córdoba, estoy pensando en Mendoza, estoy pensando en el sur, en Neuquén, por ejemplo. En Mar del Plata también. Eh, eh, pero yo creo que ahí uno tiene que mirar un poco la composición histórica, política de los lugares donde uno ha visto manifestaciones. Y lo segundo es que las decisiones, las medidas del presidente Milei atacan una institución informal que es clave en la política argentina. Y eso es bueno también tenerlo en cuenta. La institución de los punteros, que son los intermediadores entre el gobierno y los programas de ayuda social. Y lo que ha propuesto Milei ahí es terminar con esa red de intermediadores y entregar un sistema de voucher. No terminar con los subsidios, sino disminuir los subsidios, pero entregarlos de una manera distinta. Y eso cambia las condiciones del mercado de la política social en Argentina. Eso es bueno tenerlo en cuenta, porque en el fondo este tipo de medidas lo que hace es también jubilar a cientos o miles de personas que durante los últimos 30 años han vivido de esa intermediación y que tienen capacidad de sacar gente a la calle.
Por lo tanto, aquí hay un tema de arquitectura de la política social, que es lo que está cambiando. Milei ha dicho, no vamos a terminar con los subsidios, y hay programas que se están elaborando para el reemplazo de esa ayuda social, pero a través de un canal de distribución que es distinto, que es el sistema de voucher. Entonces, yo diría, esos dos elementos de contexto también ayudan. Sí, igual a propósito de Argentina-Suela, si esto ocurriera, lo que está pasando en Argentina en un gobierno de izquierda, quizás sería mucho más clara el cuestionamiento. ¿Ah? O sea, porque ha pasado, no lo digo como una hipótesis, puedo estar equivocada. Y ahí ve, por ejemplo, uno ve que muchos liderazgos en Chile que apoyaron la candidatura de Milei, sacándose fotos, ¿no? Con distintos mensajes en redes sociales. Estoy hablando de José Antonio Kast, que hoy día Le ha ido mal a esa gente. en una entrevista hoy día le volvió como a defender a Milei, y también en general en Chile Vamos, que celebraron bastante su triunfo. Habría que ver qué ocurre si es que este gobierno fracasa, que es una posibilidad, ¿no? Como ha ocurrido también en Argentina en su historia. Bueno, hasta Macri estaba el dicho de que si no eres peronista no llegas al final del gobierno, y eso es por una larga historia en el siglo XX. Yo creo que hay que esperar un poco. O sea, Sí, creo que hay que, o sea, pasado como elemento de interpretación, las protestas todavía tienen un carácter acotado, no son protestas a nivel nacional, eso es lo que quiero decir. Y en segundo lugar, hay un intento de intervenir una máquina de distribución de recursos económicos que existe en Argentina, que es, yo diría, el elemento más importante del sistema clientelar que existe. Y ojo que el sistema clientelar es lo que permite reproducir la pobreza, manteniendo el apoyo electoral, es decir, favores por voto. Que existe una larguísima literatura en el caso de Argentina. Francis conocerá también que ellos son realmente expertos en clientelismo, pero lamentablemente eso tiene una consecuencia trágica para Argentina, y que es que año a año las condiciones de la pobreza son más agudas, y hoy día estamos viviendo en Argentina con un 40% o más de pobres. Sí. Franci, no sé si quieres agregar algo sobre este tema. Sí, no solamente un poco la experiencia que yo viví en Inglaterra, por ejemplo, pero claro, en Inglaterra es otra cultura, otra sociedad, que también, digamos, con la llegada de los Tories, de los conservadores, también se provoca, digamos, toda una serie de recortes sociales importantes en varios temas, la educación, y de qué manera, digamos, finalmente tampoco la propuesta conservadora, a raíz del Brexit y de otros fenómenos, tampoco la propuesta conservadora ha logrado, digamos, eh, generar, o finalmente generar una gobernanza, que no esté ausente de crisis. Y como diría Immanuel Wallerstein, con crisis cortas, porque en realidad uno pudiese pensar que países desarrollados desarrollan crisis más largas, y en esas crisis más largas uno puede aprender. Pero cuando se pasa de crisis en crisis, ¿en qué momento aprendo? Entonces yo creo que eso tal vez sea lo preocupante de Argentina. Recuerdo una conversación, y con esto termino, con un argentino en un avión, y me decía, pero ¿qué crisis? Si vivimos de crisis en crisis. Entonces, estas crisis cortas no generan curva de aprendizaje. Y eso tal vez sea lo preocupante en el caso de Argentina. Mm. Bueno, mucho que hablar sobre Argentina, pero tenemos una cantidad eterna de temas en Así nuestro es. país. Yo quiero partir con uno, ¿ah? Vamos a irnos a la pausa en unos minutitos y ahí lo podemos retomar. El tema pensiones, que surge o resurge a partir del lunes, cuando la ministra Jara da a conocer esta nueva fórmula 321, El 3-2-1. que no convence a la oposición, no convence a la democracia cristiana, que ya estaba alineada previamente con el gobierno, con la fórmula del 3-3. Hoy ya ingresa esto al Congreso, y se conoce además que el gobierno va a desistir de derogar el decreto 3500 que crea a las AFP. Por lo tanto, el gobierno con esto está cediendo en varios de los pilares fundamentales de su reforma. Ya había dejado de lado las cuentas nacionales, por ejemplo, cedió en el destino del 6%, y ahora en la existencia de la AFP. Recordemos que cuando se anunció esta reforma, se dijo, no recuerdo si fue el presidente o alguno de los ministros, que se iba a terminar con las AFP. Bueno, eso ya no corre, ¿no? Y además se sabe que la gradualidad de esta reforma va a ser bien compleja desde el punto de vista de la expectativa, porque el primer punto de cotización adicional
recién va a empezar a regir después del 5.º año de que entre esta reforma en vigencia. Por lo tanto, estamos hablando que no va a afectar a los actuales jubilados, incluso pongo en duda que a los que somos un poco más jóvenes, ¿no? ¿Cómo observas eso, Marcelo, desde el punto de vista político, desde las expectativas? Porque hasta el momento la oposición dice 6 o nada, no vamos a ceder en nada. Y por otro lado, se podría desfondar desde el propio oficialismo, ¿no? Con estas sesiones quizás respecto de la AFP. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, yo haría dos comentarios. Primero, el Francisco Undurraga decía hace pocos días que se abre la temporada de los acuerdos. Vamos a ver si después del resultado del plebiscito se abre la temporada de los acuerdos o se abre la temporada de elecciones, porque estamos a muy poco tiempo de la elección municipal y nosotros sabemos que los incentivos son contrarios. Una cosa es el largo plazo, que invitaría a que los diputados y senadores construyeran acuerdos pensando en el largo plazo del país, pero otra cosa son las elecciones, que te pone metas cortas y por lo tanto obliga en un contexto de alta fragmentación en el legislativo como la que tenemos, a defender los pisos electorales, y eso significa intransigencia. Entonces vamos a ver cómo se realiza ese cálculo. Esta consideración general es que no sabemos, finalmente, incluso dentro de la derecha uno puede advertir claramente que hay diferencias tácticas respecto a cómo pararse después del resultado del 17 de diciembre. ¿Somos más duros o buscamos cruzar la vereda y contribuir a acuerdos amplios, no solamente en el tema previsional, sino en los otros temas que están trancados en el Congreso, y de esa manera capitalizamos la elección presidencial? Como tenemos antes, y la mala suerte en esto nos juega una mala pasada, tenemos una elección municipal que hace que precisamente lo que predomine el incentivo sea defender los pisos electorales para pararse de buena manera en el partidor de la elección presidencial. Entonces, vamos a necesitar un poco de suerte aquí para que los parlamentarios se atrevan a cruzar la vereda. Lo otro es que la ministra Jara ha sido, yo creo, bastante clara, y uno debe también reconocer que si hay algo que caracteriza a la ministra Jara es el pragmatismo. Por todo lo que ha podido hacer en este gobierno, con acuerdos amplios, con el mundo de los trabajadores, de los empresarios, yo creo que claramente la posición frente a estos bloqueos legislativos de la ministra Jara nos podría hacer estar optimistas frente a lo que pudiera pasar. Ella ha dicho que aquí no hay dogmas en esta definición inicial del proyecto de ley de 1, 2, 3. 1 para fortalecer el empleo femenino en las salas cunas, 2% para la cuenta individual del trabajador, estaba inicialmente en el 6, o sea, sí. Yo diría el pragmatismo y la buena disposición del gobierno a ceder está demostrado, digamos, del 6 al 2. Y no solo es un 2, Marcelo, es un 12, porque el 10% no se toca. Claro. Y el 3% del Seguro Social. Entonces, pero ella ha dicho, y lo dijo incluso esta mañana, lo escuché por ahí, que estos números no eran dogma y que podían ser revisados, porque lo que le importaba a la ministra era enfrentar el problema que afecta a tantos chilenos y chilenas en el tema previsional propiamente tal. Entonces yo veo una actitud pragmática, por lo menos desde el punto de vista de la ministra, pero no sabemos cómo se para la derecha después del plebiscito, no solamente en este tema, sino en el conjunto de temas de legislación crítica que están esperando ser aprobados en el Congreso. Así que yo diría que la incertidumbre viene por el lado de la oposición, que es un sector bien incoherente desde el punto de vista estratégico en materia legislativa. Sí, vamos a hablar de eso, Francis, pero nos tenemos que ir a una pausa, unos minutos nos separan y luego retomamos la conversación y Francis, tienes toda la palabra para poder explayarte respecto de este tema. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva
y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Con 4 de la mañana regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en el panel de conversación con Marcelo Mella y con olvidé el nombre de la panelista, Francis Espinosa, disculpa, día viernes, fin de año, uno se le olvida las cosas de repente, no te veía en pantalla, entonces se me pasó. Había dejado el tema de las pensiones, Marcelo mencionaba lo de la derecha, la posición en la que está la derecha en este momento, después de una derrota, pero salieron medios envalentonados, pese a haber sido derrotados 6 o nada respecto de la cotización adicional. Y ahí uno se pregunta, Francis, porque hay elecciones presidenciales en poco tiempo, en 2 años más vamos a estar eligiendo al próximo presidente o presidenta, y si el tema de las pensiones, particularmente que ya llevamos 15 años hablando de esto, no se resuelve en este gobierno, así como no se resolvió en el anterior, en gran parte por responsabilidad de la, en ese entonces, oposición, hoy oficialismo, este tema le va a explotar en la cara al próximo presidente, ¿no? Entonces, estratégicamente, no sé qué tan conveniente es negarse a la sal y el agua y a resolver este asunto, considerando que en un corto plazo es posible que la oposición llegue a la moneda. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la oposición, la estrategia opositora y bueno, y también respecto de la propuesta misma? No sé qué te parece.
Sí, bueno, señalar que efectivamente, digamos, tampoco se estaría cerrando el ciclo, digamos, de las grandes reformas que había planteado este gobierno. O sea, Margaret Millan, que es una famosa politóloga canadiense, yo digo que es inglesa, pero es canadiense ella, plantea que la política es contingencia. Entonces, pareciera ser que la contingencia, que también le ocurrió al gobierno de Piñera, ha golpeado más fuerte al gobierno para llevar, digamos, en este caso, sus reformas, o por lo menos, digamos, un acuerdo, acuerdos transversales, no solamente en las reformas de pensión, sino también en la reforma tributaria. Y ahí concuerdo, digamos, con Marcelo, por lo menos en esta voluntad política que existe de generar estos acuerdos, digamos, estación de acuerdos, ¿no? Acuerdos en aspectos económicos, pero también en seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, por lo menos hay de la centro izquierda hay una voluntad de generar acuerdos, aun cuando no haya, digamos, no haya visión ideológica compartida y también política. Eso por una parte. Por otra parte, otra cosa que también yo he estado estudiando harto, que es el traslape político, le llamo yo, es decir, cómo, en primer lugar, el proceso constituyente, ahora las elecciones municipales y presidenciales, van tiñendo, van poniéndole, digamos, un color determinado a las grandes decisiones país con respecto también a temas país, como en este caso las reformas, este overlap o traslape Mm. político. Eso me parece bien importante. Ahora, el rol de la oposición, a mí me queda la sensación con respecto a lo que ocurrió el domingo, que la oposición no se siente tan perdedora, digamos, no, digamos, no vi yo noches de cuchillos largos. Más o menos se ha ido generando un discurso, bueno, distanciémonos de republicanos, digamos, nos vamos a fragmentar o no nos vamos a fragmentar como coalición. No veo, digamos, que haya una sensación profunda, identitaria de fracaso frente al plebiscito del pasado domingo. Entonces, frente a eso, todavía hay un espíritu en la oposición que siente que tiene el sartén por el mango o en su defecto que todavía puede tocar la música o que toca la música, pensando que, digamos, un poco los grandes errores que ha cometido este gobierno prácticamente le dan la pasada a una proyección de un gobierno de centro derecha. Entonces, tengo la impresión de que todavía, digamos, hay una generación identitaria espontánea de sentir que todavía se toca la música por ahí y frente a eso, digamos, hay poco voluntad política tampoco de negociar, en este caso, las distintas fórmulas que se han ido presentando, yo diría desde una centroizquierda, pero también una visión bastante de centro, como en el caso de la democracia cristiana. Ahora, digamos, qué rol va a jugar o qué proyecciones pudiésemos pensar en la oposición. Bueno, en política es complejo hacer, digamos, proyecciones, pero finalmente también conviene a la oposición eh, generar espacios de negociación para fundamentar las bases políticas para un próximo gobierno. Entonces, este traslape político también en este caso sirve para que finalmente la oposición ceda. Bueno, en el caso, Carl Schmitt dice que la política es confrontación, Hararendan negociación, o sea, para que haya espacios de negociación tal vez más cercanos a quien toca la música que en este caso al gobierno. O sea, yo creo que el gobierno hasta el momento tiene pocas herramientas para negociar reformas tan importantes como la tributaria, por eso la fragmenta, ¿no? Y por supuesto para negociar esta otra reforma de las pensiones. Así que creo que en el fondo, lo queramos o no, la oposición en este momento está tocando la música, o por lo menos ejerciendo el poder para tocar la música. Sí, yo creo que ahí probablemente hay dos condiciones que uno debería mirar con detención en la derecha, en la oposición. Por una parte, esta condición subyacente, lo conversábamos en la pausa con Monserrat, que tiene la derecha y que es un sector que está ampliamente polarizado internamente. Esto tiene que ver con una condición histórica de la derecha. La derecha en Chile es por lo menos 4 almas o 3 almas, ¿no?
Y hay estupendas publicaciones de profesores. Recuerdo varias publicaciones de profesores precisamente en la Universidad de Chile, donde se investiga esta condición de fragmentación ideológica, ¿sí? No un problema de ahora, es un problema de larga data. Pero también es un problema de falta de acuerdos estratégicos dentro de la derecha. No hay que olvidarse que la derecha en la última elección presidencial hizo una primaria para definir candidato presidencial y fue sobrepasado todos los candidatos de la primaria por José Antonio Gas, que fue por fuera. Entonces, no es algo nuevo la incapacidad para fijar una sola posición. Y respecto de la discusión legislativa en los temas de agenda crítica que tenemos por delante, yo no creo que la oposición tenga una sola posición estratégica. Hay balances que son distintos, ¿no? Por ejemplo, para sectores republicanos, los 3,5 millones de votos que sacaron en la elección de consejeros constitucionales es el único dato, dicen ellos, que tiene suficiente fuerza como para poder hacer el diseño electoral hacia adelante. Porque 3,5 millones más los 2 millones de una derecha más blanda, más liberal, prácticamente tienen mayoría garantizada para la próxima. Por eso a los republicanos les cuesta tanto abandonar la posición de extrema derecha, digamos, porque entienden que tienen un costo electoral que sería irracional hacer ese costo, digamos. Entonces, yo no me paso películas con esto. Creo que finalmente Republicanos va a seguir insistiendo en los 3,5 millones de votos, no perder los 3,5 millones, y creo que hay un sector de la derecha liberal moderada que tiene incentivos para buscar capitalizar lo que dice Francis, ¿no? Liderazgos presidenciales o liderazgos potenciales que crucen la vereda, que permitan enfrentar positivamente los grandes problemas del país a nivel legislativo. Y entonces ese juego de estrategias dentro de la derecha es lo que vamos a ver en los próximos meses de cara a estos proyectos, al tema ISAPRE, al tema de pensiones y al pacto fiscal, que también es un tema que está muy caliente hoy día. Sí, va a estar bien entretenida esa disputa interna que dice Marcelo. Pero claro, ayer, en este contexto que estamos hablando, ayer el ministro Marcel entrega detalles del esperado pacto fiscal. Había habido varios como preanuncios y ayer finalmente se entregan algunos detalles. Se van a presentar 6 proyectos de ley este 2024 con un fuerte estímulo al crecimiento y la inversión, donde se incluye, por ejemplo, una demanda de la oposición que es la rebaja del impuesto corporativo, ¿no? Y un aumento al impuesto de las personas, de los mayores ingresos, pero no un impuesto al patrimonio como estaba dispuesto originalmente. Es una reforma que se parece bien poco a la que se anunció al principio del gobierno, y uno podría decir incluso más de un gobierno de centro izquierda que de un gobierno de izquierda propiamente tal, ¿no? Uh-huh. Y ahí les quiero preguntar, a propósito del pacto fiscal, de la reforma de las pensiones, que también la reforma previsional se parece más a lo que presentó la expresidenta Bachelet, a lo que terminó presentando el presidente Piñera. Estamos hablando de reformas que no son tan profundas, no son tan estructurales, pero que aún así tienen una oposición muy férrea por parte de los que no son partidarios del gobierno. Y si algo nos dijo quizás, o algunos análisis post plebiscito, es que la mayoría de los chilenos y chilenas no están en posiciones extremas, ¿no? Sino que más bien en una cierta moderación amplia, que hay ciertos temas que le importan como seguridad, salud, pensiones. Eso lo vienen diciendo las encuestas. La encuesta CEP hace varias ediciones de esta encuesta. ¿Cómo ves, Francis, ese escenario, ¿no? De estas reformas que se presentan, que no son extremistas, por decirlo así, pero que tienen poca viabilidad de salir en un contexto, además, con una oposición muy dura, que se endurece, que el día lunes presenta la acusación constitucional contra el ministro Montes, que vamos a ver cómo les va, pero hasta ahora los pronósticos no son muy auspiciosos, y donde tenemos elecciones todos los años, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario? Sí, bueno, partir de la base de que efectivamente el caso convenio, sobre todo el caso convenio, porque han habido otros casos, ¿no? El caso convenio es el Motgate o el Motgate finalmente de este gobierno, o sea, digamos, lo impacta, un meteoro que impacta, digamos, la coalición, digamos, la gobernanza,
etcétera. Ahora, uno visualiza, digamos, dos aspectos que son importantes. En primer lugar, el oficialismo desde la perspectiva de identidad política, es decir, un poco la arremetida de la socialdemocracia y la teñida digamos, de la visión de la socialdemocracia necesariamente en el gobierno, eso por una parte. Y por otra parte, también uno se queda con la sensación que a pesar de que este gobierno se planteaba con una visión un poco más radical, de una izquierda un poco más radical, finalmente en este caso los hechos han ido empujando, como también ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera, que a mí me parece que ha sido uno de los gobiernos más sociales que yo he visto. Lo ha ido empujando justamente a ir generando, no sé si acuerdos, pero sí ir generando eh, proyecciones en términos más bien de una moderación de centro, de una izquierda de centro. O sea, las decisiones en temas de seguridad, por ejemplo, el ejercicio de una mano dura, la cantidad de leyes que se han ido rápidamente promulgando para ir parando la idea de un próximo estallido social, por ejemplo, el tema de la migración. O sea, hay una serie de elementos que uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el corazón identitario del oficialismo? Y uno no se queda con la sensación de que es una visión de izquierda, sino que más bien tal vez una socialdemocracia alemana o nórdica, que un poco en algunas decisiones que se toma. Entonces tengo la impresión de que eso inevitablemente iba a pasar, porque la realpolitik golpea la cara, a pesar del idealismo que las izquierdas plantean estas grandes utopías, dice Edgar Morán, estas grandes utopías y después difícilmente, digamos, plantean la pragmática, a pesar de que Marcelo plantea una cosa muy interesante, la ministra Jara, este pragmatismo, esta cosa neoescolástica de liderazgo pragmático. Entonces a lo mejor también había que preguntarse si desde el oficialismo hay un alma pragmática que también los tira hacia el centro, hacia el centro y no hacia la izquierda, pienso yo, podría ser. Y bueno, digamos ya para terminar y darle el pase a Marcelo, me parece que la ciudadanía, lo planteo yo en una columna, pareciera ser que uno pudiese decir que la ciudadanía prefiere el status quo, o a lo mejor la ciudadanía está ubicada en un centro-centro, o en democracias, digamos, expresiones de modelos democráticos como la surcoreana y la nuestra, que son democracias capitalistas conservadoras. Pareciera ser que nuestro alma también sigue siendo relativamente conservadora y no tan progresista al momento de tomar decisiones. Entonces, creo que ahí hay varios elementos de análisis que pudiesen ser importantes de ver y, por supuesto, el gobierno finalmente navega como puede y donde puede. En el nivel de ver si o analizar si el pacto fiscal flota o no flota a nivel legislativo, es bueno algunas consideraciones. Primero, que estamos a puertas del ingreso, como decías tú, Montserrat, del pacto fiscal por partes. ¿Ah? Se va a entregar por partes. Esto es una serie de plataformas que se entrega por capítulo, ¿no? Y el ministro Marcel señalaba ayer que por lo menos lo que es seguro es que en el mes de enero se va a ingresar a trámite legislativo por Cámara de Diputados. Hay que recordar que esto fue rechazado durante el 2023, la reforma tributaria, en el Senado. Por lo tanto, la posibilidad de insistencia, si fuera en el Senado, tiene dos problemas, que tiene que esperar un año y, en segundo lugar, que tiene un quórum de aprobación de 2/3, que eso sí que es difícil. Si entra por Cámara de Diputados, en cambio, necesita los 4/7, que es un 57%, que es bastante más alcanzable considerando las correlaciones en el legislativo. Pero esto va a ser una entrega por parte. En enero se van a entregar al Congreso, se van a enviar los proyectos para estimular la inversión del sector privado, para reactivar la inversión. Particularmente lo que se ha llamado la permisología, es decir, hacer más ágil los trámites de impacto ambiental, en la evaluación de impacto ambiental, y también lo que tú decías, la rebaja de impuesto corporativo. Eso va a entrar en enero. Donde hay acuerdo. Donde hay conversación prelegislativa que permite prever un acuerdo, y particularmente hay incentivos para que la derecha se cuadre en esta parte. O sea, le ponga viento a favor al trámite legislativo del pacto fiscal en el inicio. Luego, normas que tienen que ver con cumplimiento tributario.
y por lo tanto es algo que también a la oposición le interesa por el tema de evasión, elusión y corrupción. También hay algunas disposiciones que atañen a la relación entre instituciones privadas y el Estado para la formulación de política, que es el gran tema, ¿no? A propósito del caso fundaciones, normas que establecen mejor regulación. Eso entra en enero y en marzo se deja el gran tema, que es el cambio de impuesto a la renta, que no tiene acuerdo con los partidos. Entonces ahí está la incertidumbre de si efectivamente el impulso inicial positivo de conversación prelegislativa va a cristalizar en un entendimiento de marzo en adelante cuando entre aquellas normas que tienen que ver con el cambio de impuesto a la renta, que es una conversación, un acuerdo que no existe hoy día con la oposición. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay es una estrategia legislativa que vamos a aprobar si funciona o no funciona. Ya sabemos que esto ingresa por Cámara de Diputados y en Cámara de Diputados hay una correlación que es compleja pero no imposible. 67 escaños para el gobierno, 78 para la oposición y un gran mundo de 39 escaños no alineados. Es lo que se llama el pastoreo de gatos, ¿no? Ir uno a uno negociando con los parlamentarios y parlamentarias para llegar a la cifra de 88 escaños, que es lo que permitiría los 4/7 y aprobar el pacto fiscal que le importa al gobierno y a sectores del centro político también en Chile. Entonces, yo creo que esas son las condiciones concretas de viabilidad del pacto fiscal. Y claro, hay un elemento, como bien decía Francis, que cruza esta discusión parlamentaria y que es mantener a Crispi y Montes en el gobierno, que es utilizado por ciertos sectores del Congreso como una excusa para no sentarse a negociar. Entonces, el gobierno tendrá que ponderar, más allá de la responsabilidad administrativa, penal o política que puedan tener estos señores, cuánto le cuesta, porque el costo de este caso de fundaciones no está en el apoyo que tiene el presidente. El apoyo presidencial se ha movido 3 puntos para arriba o para abajo desde julio de este año. Por lo tanto, el impacto a nivel de apoyo presidencial es marginal. El problema lo tiene en el Congreso, que este tipo de temas, ahora, no es razonable que porque a la oposición se le antoja que este sea un tema relevante para poder negociar, el gobierno ceda en todo, pero claramente aquí hay un cierto carácter transversal de el cuestionamiento tanto al ministro Montes como a Crispi. Entonces yo creo que ahí tendrá que ponderar, sobre todo pensando en la parte del proyecto que se va a ingresar en marzo, donde no hay acuerdo político todavía. Sí, ahí, Francis, a propósito de esta temporada de acuerdos que supuestamente se abre el día lunes, ¿tú ves espacio para algún acuerdo en algo de lo que está mencionando Marcelo, del pacto fiscal, de la reforma previsional, el tema de las ISAPRE, que no vamos a alcanzar a comentarlo, pero donde también hay una especie de desfonde por la izquierda, por el oficialismo, para avanzar en esta especie de, lo voy a decir entre comillas, salvataje de las ISAPRES, de facilitarles ciertos mecanismos para que no sufran tanto la caída de sus ingresos por el fallo GES. ¿Tú ves que hay posibilidad de acuerdo en algo que no sea seguridad? Porque en eso es lo único que todos los parlamentarios se han puesto en un relativo acuerdo. Sí, yo creo que, digamos, me parece que ha sido inteligente o tal vez visionaria la estrategia de ir fragmentando, sobre todo en el acuerdo tributario, ir fragmentando, en este caso, la reforma, para ir avanzando de a poco y ir, en este caso, tirando y aflojando, es decir, negociando, digamos, hasta qué punto. Ahora, yo comparto con usted, Montserrat, que uno visualiza acuerdos más bien de maquillaje, es decir, en aspectos que tienen que ver más un poco más de forma que de fondo. Entonces hay como un maquilleo ahí en algunas decisiones de acuerdo, y la gran discusión sin duda se va a dar en marzo, cuando veamos, digamos, prácticamente el tema tributario en su real medida. Entonces tengo la impresión de que esta temporada de acuerdos se inaugura con estos pactos, perdón, con estos acuerdos maquillaje. No visualizo tampoco energía política, digamos, para generar grandes acuerdos en estas materias. Eso por lo de pronto. Y lo segundo es, bueno, en este caso,
de qué manera el caso convenios, por ejemplo, busca más sangre, ¿no? O sea, yo creo que en este caso el blanco, el enemigo único, diría la propaganda, es el ministro Montes. Entonces, digamos, ahí yo creo que ya cayeron, entre comillas, los peces más pequeños, ¿no? Se busca, en este caso, una responsabilidad política y un liderazgo político más grande. Entonces, yo creo que el flanco es Montes para generar, digamos, otro tipo de negociaciones. Si usted me lo pregunta a mí como ciudadana, yo diría que Montes debería haber renunciado hace mucho tiempo. O sea, ha generado tú digamos, una tensión en el gobierno, y la gente que hemos ejercido cargos, digamos, más o menos de relevancia en la universidad, sabemos que nuestra cabeza, como la María Antonieta, siempre está en la guillotina, y hay que ofrecer en este caso la cabeza. Entonces yo tengo la impresión, yo se lo digo como ciudadana, ¿no? Creo que ha generado una tensión innecesaria la presencia de Montes, independiente cómo termine su carrera política, porque eso me recuerda la conversación de Altamirano con Allende, cuando Allende le plantea, digamos, la idea del suicidio y dice, bueno, esto resuelve el problema suyo, pero no del país. ¿Cómo resolvemos el tema país? Sí, bueno, a propósito de los acuerdos, la oposición dijo que se iba a bajar de la mesa de pensiones, una de las tantas que impulsó el gobierno, una técnica, una política, si es que el ministro Jackson no renunciaba. Se fue el ministro Jackson y la situación quedó igual. Por lo tanto, si es que se fuera el ministro Montes, nada garantiza que la cosa va a cambiar. ¿Cómo lo ves, Marcelo? Sí, efectivamente, tienes mucha razón. O sea, aquí no se trata de andar bajando y subiendo gente, pero hay evaluaciones de riesgo y de costos que el gobierno tiene que hacer, y tiene que hacer oportunamente. Una decisión que no se toma de manera oportuna y que no se enmarca políticamente como corresponde, porque una vez que Jackson salió del gabinete, la verdad es que el gobierno también comunicacionalmente tuvo un silencio y yo diría, vendió barata la salida de Jackson. Y claro, si tú vendes barata la salida de un político importante de tu sector, el error también es propio. Ahora, yo lo que echo de menos es una estrategia comunicacional y política para instalar realmente temas de largo plazo respecto a corrupción. ¿Qué significa que Contraloría encuentre más casos de comportamientos indebidos en la administración pública? ¿Significa que hay más corrupción? No necesariamente. Significa que Contraloría está trabajando con mayor efectividad. Hoy día es bueno decirle a quienes nos están escuchando que Contraloría incluso ha incorporado elementos o instrumentos, herramientas de inteligencia artificial. Evidentemente, si hay una modernización como ha ocurrido en la Contraloría en buena hora, van a haber mayor capacidad de detectar comportamientos indebidos, y eso es deseable, pero no significa eso que seamos más corruptos hoy que ayer. Entonces, es bueno también tener una estrategia donde la respuesta no sea salir arrancando, digamos, o poner un cerco sanitario sobre las personas que aparecen en la prensa como presuntos involucrados en un hecho de corrupción. Yo estoy convencido que después del caso Fundaciones, cuando termine la judicialización de esto, vamos a tener resultados judiciales que son bastante más sobrios de las denuncias que existen hoy día comunicacionales. Y entonces ahí me parece que el gobierno falla. Falla porque hay un espacio gigantesco de modernización del Estado en materia de cumplimiento normativo, de evaluación de proyectos. No es presentable que esta unidad de auditoría sea la gran unidad que tiene una jefatura política, por lo tanto no tiene condiciones de autonomía para hacer una evaluación de riesgo responsable. No es posible que estemos con este tipo de vulnerabilidad en el Estado, donde nos notificamos por la prensa de hechos que deberán ser detectados mucho antes dentro de la administración pública. Entonces, creo que hay un gran desafío que no significa esta teleserie que hay respecto de personas con nombre y apellido, que si encarceláramos a toda esta gente, con seguridad el problema de la corrupción no termina. Entonces, me parece que es de un cierto populismo y efectismo que no le hace bien al país. Sí, pues bueno, el gobierno presentó una agenda de probidad después de la Comisión Jara Quemada. Nunca más supimos de eso, las urgencias, cómo han avanzado esos proyectos. Quizás hay una oportunidad ahí para el gobierno para poder visibilizar los temas de fondo, como dice Marcelo. Son las 9:30 en punto. Agradecemos a Francis Espinosa. Muchas gracias, Francis. Que tengas unas excelentes fiestas de fin de año. Que estés muy bien.
Igualmente, un saludo para Marcelo y ustedes de Un Antofagasta saludo, nuevamente. Francis. Saludos para Antofagasta. Y Marcelo Mella, que se va corriendo a comprar los regalos de Me Navidad. voy a comprar los regalos para la familia. Nos vemos la próxima, que tengas buenas fiestas también. Igualmente a ti, Montserrat, y a Patricio, que no nos acompañó, pero debe estar mandamos escuchando. saludos. Le mandamos un saludo. 9:31, hacemos un breve corte y ya está Claudio Medrano con ustedes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita nuevamente a disfrutar todo el talento